la ira de Dios. Y en verdad, yo creo que este tema tenemos que dar como algunas puntadas o algunos conceptos como presupuestos bíblicos para entender de qué trata la ira de Dios. Mire, vamos a tener como presupuestos que la ira de Dios está fundamentada en su justicia, es decir, la justicia de Dios como atributo de su personalidad, de su carácter. Entonces, cuando ustedes escuchen la ira de Dios, tienes que relacionarla con la justicia de Dios que se fundamenta en su deidad divina, que Dios es santo, santo, santo. También, cuando escuchen la ira de Dios, tú tienes que relacionarla con una actitud del creyente del Evangelio, de la palabra de Dios, que es la sumisión a la voluntad de Dios. Es decir, tenemos que ir al Todopoderoso con esa reverencia de sumisión, de humildad. Esto es lo que indica el temor a Dios, es la reverencia a Dios, es el de hacer la voluntad de Dios. Cuando hablen de la ira de Dios, tienen que también relacionarla como era en el Antiguo Testamento, para poderla diferenciar del Nuevo Testamento. Digo esto porque en el Antiguo Testamento hay toda una serie de eventos en la que la gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor, que un Dios de misericordia, que un Dios de piedad haya permitido tantas horribles guerras? Bueno, Dios no quería guerras, Dios no quería muertes, pero es que el hombre desobedeció a Dios. Y Dios, como es justo, Él es santo, 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 Él no comparte el pecado de los hombres, no comparte la desobediencia de los hombres, no comparte el que nosotros lo rechacemos y que nosotros nos aislemos para abrazar algunas otras cosas que no agradan a Dios. Por eso es importante entender la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora más adelante iremos a abordar algunos temas muy puntuales. También es muy importante entender, amigo, cuando se hable de la ira de Dios, tenemos que relacionarla con una acción de amor que tiene Dios por su pueblo, por la iglesia, por la humanidad, pero es un Dios que rechaza, de plano, como decimos los abogados, rechaza el pecado. Dios en su naturaleza divina, en su deidad sobrenatural, espiritual, no acepta el pecado, lo rechaza. Y por eso la ira de Dios no es resultado de su naturaleza divina, sino es el resultado de la pecaminosidad, de la desobediencia y de la perversidad del hombre. En otras palabras, de no seguir la voluntad de Dios. Esto es importante tener en cuenta. Lo que estoy haciendo son como unos presupuestos bíblicos para entender por qué la ira de Dios. Miren, la ira de Dios tenemos también que entenderla. Este tal vez es el presupuesto bíblico más importante. La ira de Dios tenemos que entenderla. Es que definitivamente no había otro camino, otro medio para la humanidad, me refiero, porque Dios tiene muchos medios, poder satisfacer el pecado del hombre que ya en el siglo primero de la era cristiana estaba un momento espantoso del pecado del hombre, de la desobediencia del pueblo de Dios al Dios prometido.
Y entonces vino la ira de Dios, pero óigase bien, recayó esa ira de Dios en su mismo Hijo, en la naturaleza humana de Cristo Jesús. Cuando escuche de la ira de Dios, relaciónelo con esa carga, con esa aflicción, con ese dolor humano que Jesús cargó en su humanidad todos los pecados del mundo. Todo recayó en Jesús, Hijo de Dios, puro, sin cometer pecado, un hombre, un hombre que cumplió al pie de la letra todos los mandatos, toda la ley, todas las ordenanzas, preceptos y prescripciones dadas por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el mismo Jesús en la enseñanza de su ministerio apostólico. Entonces, la ira de Dios hay que entenderla como Dios. Utilizamos este término para satisfacer toda la maldad que había en el mundo, toda la perversidad que había en el mundo. Dios se hace hombre, su Hijo Jesucristo, y Él va a ser inmolado en la cruz cargando todos nuestros pecados. La ira de Dios. Esto lo quería compartir con ustedes como una ubicación de unos presupuestos bíblicos para entender la ira de Dios. Porque ustedes han escuchado, ¿no? A veces dicen, no, pero si Dios, su Dios en el que ustedes creen es de amor, es de misericordia, es de perdón, de gracia, de piedad, ¿por qué permite tanta guerra? ¿Por qué permite tanta muerte? ¿Por qué permitió tantas guerras? ¿Por qué permitió tanta injusticia? Porque es que Dios es santo, santo, santo. Y el pecado nada tiene que ver con la naturaleza de Dios. De tal manera que esto es muy importante tenerlo en cuenta como unos presupuestos para entender la ira de Dios. Considero que es necesario hacer una precisión de lo que especialmente la ciencia de la psicología define como ira. ¿Por qué hago esto? Porque cuando no entendemos cómo es la ira de Dios con fundamento en su justicia divina, nosotros actuamos y conceptualizamos con lo que es la ira humana. Y aquí, como decimos, nada que ver. La psicología, como una ciencia que estudia la conducta del ser humano, mire lo que dice de la ira. Dice la psicología, la ira está ligada a pensamientos distorsionados y negativos del hombre. Óigase bien. La ira está ligada a pensamientos distorsionados y negativos del hombre, que surgen en situaciones de un hombre caído, de un hombre pecador, de un hombre agobiado por su mismo pecado, y que se hace en él momentos difíciles para llevar una vida en armonía con sus sentimientos. Sigue diciendo esta conceptualización de la psicología que la ira, desde el punto de vista de la psicología, surge de las emociones y pasiones y debilidades, pecaminosidades del hombre, de la naturaleza humana. Y dice que todas estas emociones, todas estas pasiones, todos estos sentimientos son desproporcionados a una conducta normal del ser humano. Esto que bien importante es entenderlo, lo que dice la psicología, como una parte conceptual de lo que es la ira. La ira en el hombre, en el ser humano. Y dice que la ira, si no se controla, puede llegar a actitudes desproporcionadas, desequilibradas en la conducta de una persona que realiza en estado de inconsciencia o de no control y que esto lleva a unas consecuencias terribles.
Miremos nomás una ira surgida de las pasiones de la pecaminosidad del hombre, cómo lleva muchas veces a destruir a una persona, cualquiera que sea, a una familia, a una comunidad, a un pueblo, a una nación, por la ira. Y aún algo, ¿no? La misma ira en una persona puede llevar a esa misma persona que es objeto de la ira a una autodestrucción, el suicidio, por ejemplo. Porque entre otros casos, la ira, dentro de la parte conceptual jurídica, la ira es un estado de inconsciencia que lleva a un acto humano a desatar un efecto en el mundo exterior de destrucción, empezando por la persona que tiene esa ira. Esto ténganlo en cuenta para que nunca nosotros confundamos una ira que su fuente tiene en los sentimientos desordenados del ser humano a la ira de Dios que tiene fundamento, reitero, en la justicia divina de Dios. Creo que podemos ir diferenciando lo que nos dice Proverbios 29:11, y aquí en Proverbios 19:11 indica y dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Mire, amigo oyente, que aquí lo conectamos con la ira humana. Pero mire lo que viene en la segunda parte de Proverbios. Mas el sabio al fin la sosiega, es decir, la controla. Mas el sabio al fin la controla. Esto quiere decir, amigo, que una ira emanada de nuestros sentimientos solo lo controla el poder de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, en nuestra vida nos asiste la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en nosotros llevar una vida en Cristo Jesús, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida conforme a esa ramificación que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, una persona que actúa en sabiduría conforme a la palabra de Dios, esa ira humana que sale de nuestras pasiones desordenadas cuando tenemos un control, lo que dice Proverbios, mas el sabio al fin la sosiega o la autocontrola, entonces esa ira humana está controlada por la palabra de Dios. Por eso hay que examinar la palabra de Dios todos los días en nuestros devocionales, que es lo más importante, y qué bueno que todos que escuchamos Fuego AM, sintonicemos como primera medida todos los días Fuego AM a escuchar el devocional por el pastor Diego García, que ese es el alimento que nos da para todo el día. Ahora vamos a pasar a examinar algunas partes muy importantes sobre lo que es realmente la ira de Dios dentro del contexto bíblico y especialmente dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Muy importante entender la ira de Dios dentro del Nuevo Testamento. Y yo creo que uno de los versículos que podemos tomar para orientarnos sobre la ira de Dios está en Romanos 2:5. Romanos 2:5. Dice, mas por causa de su terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5, ¿no? Miren, aquí hay una cantidad de enseñanza en este texto. Digamos, la ira de Dios es entonces, de acuerdo a este texto de Romanos 2:5, escrita por Pablo,
es proporcional a la justicia de Dios. No es proporcional, como podríamos de pronto pensar, a su misericordia o a su amor, porque el amor de Dios es inconmensurable, la misericordia de Dios es inconmensurable, pero el justo juicio de Dios es una una sentencia de condenación porque la humanidad se ha apartado de la palabra de Dios, porque el hombre ha rechazado los mandamientos, la ley de Dios, porque el hombre ha abrazado filosofías vanas hechas por los hombres, porque el hombre ha preferido seguir los deseos de la humanidad y no los deseos de Dios que están en las Sagradas Escrituras. Porque el hombre ha preferido congraciarse con todas las cosas que hay en el mundo, y es pecado, 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 y no mira la grandeza de Dios, que es un Dios justo, y que como es un Dios justo por naturaleza en su deidad santa, no podemos nosotros permanecer en el pecado. El pecado debe ser confesado, el pecado debe ser reconocido delante de Dios y el pecado debe ser cortado en nuestra vida. Digamos que hay algunas manifestaciones, llamémoslo así, no sé si se podrían como denominar como algunas verdades fundamentales sobre la ira de Dios. Y esta doctrina de la ira de Dios realmente ha sido de todos los tiempos, de todos los tiempos. Esta ira de Dios ha sido para hacer justicia en en las cosas malvadas del hombre, en las cosas que el hombre prefiere abordar, abrazar, declarar y desde luego vivir, que no son del agrado de Dios. Salmo 34, versículo 16, Salmos 34, versículo 16, hay algo muy importante para poder entender lo que es la ira de Dios. Y la ira de Dios tiene su fundamento en la justicia de Dios y en el hombre el pecado, la desobediencia, la rebelión. Y este salmo dice que la ira del Señor contra los que hacen mal serán cortados de la tierra para la memoria de ellos. Es tremendo, es duro este texto, porque la ira de Dios, que es juicio, sentencia, destrucción, condenación, dice que son para aquellos que hacen el mal, que nunca se arrepintieron, que habiendo conocido a Dios, nunca realmente siguieron la voluntad de Dios. Y se dice, ¿no?, que esas personas serán raídas de la tierra, raída su memoria, raída para toda la eternidad, después del juicio final, en la presencia de Dios. Es tremendo y estarán en la condenación. Para poder entender un poco más y entrar de pronto a explicar esas 5 verdades que les indiqué en el segmento anterior sobre la ira de Dios, nomás hagamos un poquito de memoria, de historia. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió en el diluvio universal? ¿Cómo estaba allí esa maldad tan extendida en toda la humanidad? Vino el diluvio, solo 8 personas se salvaron. Cuando viene lo de Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa allí? Allí hay una destrucción.
en donde sale una familia. Se salva el papá y las hijas. Todo ese pueblo quedó destruido, bajo azufre, bajo cenizas, bajo fuego, y hoy el lecho de lo que se llama el mar muerto, ahí estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Miremos cómo es la ira de Dios, porque Dios en su deidad y su justicia divina no tolera el pecado en ninguno de sus hijos. Esto es tremendo. Oye, ¿recuerdan cuando Aarón hizo que las mujeres especialmente llevaran sus cadenas y todos sus adornos que tenían en oro y hicieron un becerro? ¿Qué ocurrió con todas estas 3.000 personas que estaban ahí adorando al, al- a este animal, a este figura en oro? ¿Qué ocurrió? Dice el texto que se abrió la tierra y la tierra se los tragó. Esa es la ira de Dios. Por su deidad, por su divinidad, porque Dios es santo, santo, santo. Ahora, miremos muchos, pero voy a adelantarme mucho. En el año 722 antes de la era cristiana, ¿qué pasó con las 10 tribus del norte, del reino del norte? ¿No quedaron arrasadas? ¿No quedaron destruidas? ¿Por qué? Porque el pueblo se perdió. El pueblo prefirió abordar las costumbres paganas de los pueblos idólatras y prefirieron eso y abandonaron los mandatos divinos de Dios para su pueblo elegido. Y otro tanto ocurrió en el año 586 con el reino del sur, Judá. ¿Allí qué ocurrió? Miren, allí no valió que Jeremías, que el mismo Ezequiel, que el mismo Jonás y Amós y Miqueas profetizaran y que la ciudad se iba a destruir, la ciudad de Jerusalén, si no había arrepentimiento. Y no hicieron caso. El rey Sedequías no le hizo caso al profeta Jeremías, lo que tenía que hacer. Y el profeta Jeremías le hizo caso fue al pueblo de Egipto, pueblo pagano. Y por eso se destruyó el templo hecho por Salomón, y las murallas, y la ciudad. Esa es la ira de Dios, porque es la justicia divina de Dios, porque no hacemos las cosas que agradan a Dios, nos apartamos de Dios y hacemos las cosas de los hombres. Claro, mucha gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que el Dios de amor vaya a destruir esas ciudades? Es que el Dios divino, el Dios santo, 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 no comparte con el pecado del hombre. Para compartir tiene que el hombre arrepentirse y estar delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la cruz, reconocer que la sangre derramada de Cristo en la cruz, esa sangre bendita nos redimió de la maldición del pecado y del mundo. Y lo que tenemos que ir es ir a Cristo, proclamar a Cristo, amar a Cristo, reconocer que Cristo es el único Señor y Salvador. El hecho que muchas personas luchan con estas y muchas preguntas que los confunden y donde dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué significa que estos pensamientos de la ira de Dios pues sean tan fuertes y tan duros? Amigo, es que esa es la divinidad de Dios, que Dios no comparte el pecado con nadie ni de ninguna manera. Esto es la necesidad que nos urge hoy y en toda la vida de la iglesia es lo que necesitamos, que nuestro pensamiento sea correcto delante de Dios y pensemos en que la ira de Dios es implacable, porque su divinidad es perfecta, porque su naturaleza divina y su santidad es perfecta y no comparte con nada de pecado. Es bastante duro, pero es la palabra de Dios. Se necesita
para nosotros los creyentes del Evangelio alimentarnos todos los días con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, con la oración, con la intercesión, para que el Señor nos dé fortaleza por medio del Espíritu Santo para poder tener esas herramientas, como es el caso de la palabra, de la oración, del devocional, de la enseñanza de la palabra y de la gloria a Dios, para poder tener nosotros un continuo arrepentimiento. Es bastante fuerte estas cosas de la ira de Dios. Estas 5 partes quiero, digamos, enunciarlas porque es un estudio bastante, pero quiero que hacerme entender. Habíamos hablado de unas 5 verdades, digamos, que nos hacen entender la justicia de Dios. La primera es, tengamos en cuenta, amigo oyente, que la ira de Dios es justa. Es decir, que la ira de Dios está fundamentada en la justicia de Dios, en su santidad, en su deidad divina, en su perfección, porque así como Él es perfecto y puro y santo, así es el reino de los cielos. De tal manera que una persona que no se arrepienta de sus pecados, ¿cómo puede ir al reino de los cielos? Esto es muy importante, amigo oyente, entenderlo, de tal manera que en el Nuevo Testamento ya había leído ese texto de Romanos 2:5, donde dice, mas por causa de su terquedad, es decir, de su pecado, de su rebelión, y de tu corazón no arrepentido, vea la falta de arrepentimiento, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, es decir, en el día del juicio final. Y también de la revelación cuando Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, imparta justicia como el Dios perfecto, el Dios eterno, el Dios Salvador. Aprendamos muy bien estos textos. También hay otro texto. Creemos aquí en Proverbios, esto nos ayuda mucho, dice Proverbios 24:12. Si dices, mira, no sabíamos esto, que a veces uno dice es que no lo sabía. La respuesta de Proverbios es, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones. Nosotros no podemos decir que no sabíamos, porque la palabra nos dice, las enseñanzas del Evangelio nos lo dice todos los días, que tenemos que arrepentirnos, que no tenemos que cometer esos pecados tremendos, tenemos que erradicarlos de nuestra vida, lo que dice Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante, 18 pecados de la carne que tenemos que erradicarlos. Eso los conocen ustedes. Tampoco podemos decir, de acuerdo a Proverbios, que nosotros no sabíamos que esos pecados no le gustaban al Señor y que por lo tanto, pues no soy responsable, podríamos decir. Nada de eso podemos, porque Dios nos ha dado, en primer lugar, a Cristo Jesús en la cruz para liberarnos del pecado, porque nos ha dado todas las sagradas escrituras para hacernos ver nuestro pecado, porque nos congregamos en una comunidad cristiana en donde siempre estamos recibiendo palabra todos los días para reconocer nuestros pecados, porque nosotros por medio de nuestros devocionales y diariamente en Cristo reconocemos si estamos en pecado o no estamos en pecado. Hay otro, que es el segundo, y es precisamente que la ira de Dios solamente la entendemos cuando nosotros nos humillamos delante de Cristo. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. ¿Qué querría decir esa humillación? Cuando nosotros solo y solo sí le damos la reverencia a un Dios creador, grande, que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todos los lugares. Y cuando nosotros reconocemos que Cristo Jesús fue a la cruz por tu pecado y por mi pecado y por los pecados de todo el mundo. La ira de Dios, o seremos librados de la ira de Dios cuando nosotros le tememos a un Dios justo. Por eso es importante que hay que temer la ira de Dios, porque todos hemos nosotros sido pecados, pero todos nosotros conocemos la palabra de Dios.
en donde sabemos que debemos ir a los pies de Dios y por medio de Cristo Jesús reconocer que hemos sido justificados en nuestros pecados como lo ordena Romanos 5.1. Y también debemos tener claridad de que toda la ira de Dios es por el pecado del hombre que no se ha arrepentido, que no se arrepiente y por apartarse de Dios, tal como lo ordena Jeremías 32:17. Jeremías 32:17 está en plena conexidad, es decir, es un paralelo de Mateo 25:46. Es decir, que hay un castigo en la vida eterna para aquel que rechazó a Cristo, para aquel que tuvo la oportunidad de llevar una vida en Cristo y lo rechazó, aquel que tuvo la oportunidad de reconocer a Cristo como el único Salvador y no lo hizo. Entonces lleva su condenación a un castigo eterno, porque es la ira de Dios, porque Dios es puro, Él es santo, Él es digno de toda gloria y de toda adoración. Vamos ahora a una tercera expresión para entender la ira de Dios. Miren, la ira de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es la misma naturaleza del mismo Dios creador, del mismo Dios salvador, del mismo Dios consolador. De tal manera que si bien es cierto en el Antiguo Testamento se dieron unos hechos tremendamente de guerra, pues miremos también que en el Nuevo Testamento se dan hechos de guerra, de injusticia, de rebeliones. Pero no solamente por el pueblo que no conoce a Cristo, o que no ha recibido a Cristo, o que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, sino especialmente de su propio pueblo. En el Nuevo Testamento no sería propiamente del pueblo de Israel, sino sería de la iglesia. Y aquí es donde nosotros debemos entender, amigo, que debemos tener especial cuidado de nuestra vida en Cristo Jesús y someternos al poder de la palabra de Dios y someternos a la guía del Espíritu Santo para que Dios diariamente, que nosotros pecamos, Dios nos perdone. Y que nuestra vida, como ese proceso de santificación, desde que nacemos en Cristo hasta cuando Dios nos llame a su presencia, nosotros en nuestro último aliento de vida podamos decir, Dios mío, solo soy salvo por su infinita misericordia y por la sangre de Cristo, porque solo Él me redimió de la maldición del pecado. Esto es muy importante, amigo oyente, tener en cuenta. Por ejemplo, aquí dice Jeremías 30:23 al respecto, dice, He aquí, la tempestad del Señor con furor ha salido, con tempestad devastadora descargará sobre la cabeza de los maldados su justicia. ¿No le parece duro? Y luego viene también en Nahum 1:2 diciendo, Dios celoso y vengador es el Señor, porque Él es justo. Vengador es el Señor porque Él es todo un Dios santo. El Señor se vengará de sus adversarios, es decir, de quienes lo rechazan, de quienes no abrazaron el Evangelio conociendo a Cristo y guardar el rencor en su humanidad, que nosotros debemos arrepentirnos delante de Dios para poder tener el perdón de Dios. Hay otro texto de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que una injusticia sea restringida, pero que la verdad sea la de Dios. Y en Apocalipsis 19:15, mire lo que dice, de su boca sale una espada afilada, recordemos que es la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino de su furor, de la ira de Dios del Todopoderoso. Esto es algo tremendo, amigo oyente, lo que nosotros debemos entender realmente por lo que es la ira de Dios.
La ira de Dios, que es su justicia. La ira de Dios, que es el juicio eterno. Y también debemos entender, amigo oyentes, ya para ir recapitulando, que la ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado, del pecador que no se arrepintió, del pecador que conoció a Cristo y lo rechazó, del pecador que estando en Cristo se apartó de él, del pecador que habiendo estado en Cristo apostató, es decir, lo abandonó. Esto es muy importante porque en nuestra vida de creyentes nos da realmente toda la palabra de Dios y toda la orientación para poder estar, digamos, delante de Dios humillados, sumisos, arrepentidos de todos los pecados que hay en nuestra humanidad. Por eso en Hebreos 3, en Hebreos, corrijo, 10:31, dice unas palabras tremendas. Estas palabras tienen que retumbar en nuestro corazón y tienen que quedar en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice, todo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios divino, de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios divino. Pero no hacemos sino, o no nos corresponde hacer sino arrepentirnos, amigo oyente. Arrepentirnos de nuestros pecados. Todo pecado lo perdona Dios. Dios siempre está esperando todos los días que nosotros nos arrepintamos. Y la última, digamos, verdad de la ira de Dios es que la ira de Dios se satisfació en su deidad divina en Cristo Jesús. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz satisfizo todo el horrendo pecado de la humanidad, lo satisfizo delante de Dios, de un Dios santo, 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 de un Dios perdonador, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de perdón. Por eso, siempre tengamos en cuenta, amigo oyente, lo que nos dice, por ejemplo, Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y también debemos tener en cuenta lo que dice Romanos 3:26. La gracia en Cristo, Dios puede llamar al pecador para ser justificado. Entonces, nosotros tenemos es que ir a Cristo. Y hay muchas cosas que nos enseña la ira de Dios. La ira de Dios es muy sencilla de entenderla. La ira de Dios se da y se da en juicio para el incrédulo, para el impío, para el malvado, para el pecador que no se arrepintió de los pecados, para el que decía ser cristiano y seguía haciendo las mismas cosas del mundo. Ahí es donde está la ira de Dios, el juicio de Dios, es decir, la justicia de Dios que se fundamenta en su deidad divina, en su naturaleza de un Dios que no perdona a quien le dio toda la oportunidad para reconocer a Cristo y no lo hizo por sus pasiones mundanas. Amigo oyente, damos gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en Fuego AM por los 1130 kHz, lo que estuvieron en WhatsApp, gracias por los mensajes, de igual manera en YouTube y en Facebook. Hemos llegado al final de este tema tan importante, la ira de Dios. Miren todos los versículos que hay sobre la ira de Dios. Es muy sencillo. Usted examine en una concordancia de una Biblia de estudio y mire, ira de Dios, y ahí hay más de 350 versículos que hablan sobre la ira de Dios. Esto es lo que debemos estudiar. La ira de Dios es para aquel que tuvo todas las oportunidades de arrepentirse y no lo hizo. Se apartó definitivamente de Dios y como Dios es justo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, Él no puede compartir
el pecado de la humanidad que no fue arrepentido ni reconoció a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En el Control Master nos acompañó Lorena, les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte, en el Impulso por Fuego AM. Bendiciones, hasta otra oportunidad.